toda sociedad, cualquier país requiere del papel, del rol de la escuela y, por supuesto, dentro de este tipo de estructuras, de la presencia de los maestros y de las maestras. Yo creo que después de todo lo que se ha vivido en torno a la pandemia, las clases en línea, las nuevas necesidades que tienen los alumnos, los estudiantes, los problemas y retos que tienen que ver con la depresión, con la ansiedad y con la necesidad de figuras que inspiren, vuelve a ser necesario reflexionar sobre el papel de los maestros. Yo tengo 9 años siéndolo, no es mucho, hay tantos otros que ya llevan un camino de décadas recorrido, pero en estos 9 años yo empecé al poco de salir de la licenciatura en Derecho, donde he combinado las tareas de mi despacho con la docencia, pues me he ido dando cuenta de la importancia de estar, de la importancia de poder desde la escuela, desde la estructura que ofrece, lanzar una visión diferente sobre la educación, sobre las preguntas, sobre cómo hacer una clase que sea interesante, que sea significativa y sobre todo que sirva para la vida real, que no sea un espacio de relleno o una pérdida de tiempo. Y pensando en todo esto y haciendo un repaso histórico, sobre todo frente a acontecimientos que se han dado en los últimos días, como el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, que fue profesor universitario, y que realmente logró crear un vínculo muy positivo con sus estudiantes, tan es así que se siguen reuniendo de forma anual, y sobre todo al ver en los medios de comunicación la cantidad impresionante de personas que han ido a la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro para despedirse de él, y además al darme cuenta que muchos de los que han estado formándose son jóvenes, pues me hizo pensar que realmente necesitan, y en cierto modo necesitamos, porque nunca se termina de aprender, maestros de este estilo, pensadores de este nivel. Y no porque quiera yo ser un maestro retro o volver a modelos pedagógicos caducos, no, estoy hablando de un estilo de ser profesor completamente avanzado, completamente innovador, como lo fue el de Benedicto XVI. ¿Por qué los jóvenes están haciendo fila para irse a despedir? A muchos de ellos, a muchos de nosotros, no nos tocó en cuanto a su periodo como profesor universitario, pero nos han llegado sus libros, nos han llegado sus opiniones, que son de crítica constructiva, pero que tampoco se someten al pensamiento mayoritario, al querer quedar bien, sino que ese estilo cercano, sencillo, pero bien argumentado, ese ser profesor a través de los libros que nos dejó, pues a todos nos ha llamado, por lo menos a buena parte, nos ha llamado la atención. Y de ahí, pues me surgió este título, Maestros, Maestras de Fe para la Vida Real y no meros animadores. Puntos a considerar al momento de ejercer la docencia en contextos católicos, es decir, en colegios y universidades de la Iglesia. Más adelante haré otro video donde aborde esta misma visión de ser un profesor católico, pero cuando toca estar en instituciones públicas, en instituciones laicas, donde por supuesto tiene que haber un cambio de enfoque porque es otro ambiente, pero en el que históricamente ha habido una presencia destacada. Por ejemplo, en nuestro país, en México, en la Universidad Nacional Autónoma, en la UNAM, ha habido tradicionalmente profesores que han sabido, por un lado, estar en una universidad laica para que todos puedan ser integrados y al mismo tiempo mantener su vínculo con alguna orden religiosa, algún movimiento, incluso laicos y sacerdotes, ¿no? Entonces, más adelante hablaremos de cómo debe de ser esa presencia, que lógicamente es diferente a cuando nos encontramos en instituciones oficialmente, propiamente católicas.
que es a lo que me voy a referir en este video. Quiero empezar desmenuzando el título que le he puesto y que precisamente se me viene a la mente, se me ocurrió, a raíz de lo que yo voy viendo. A veces pareciera que la gente joven no quiere este tipo de maestros, pero eso es lo que una generación que, en mi opinión, no ha sabido, una generación adulta, quiero decir, no ha sabido leer verdaderamente lo que las nuevas generaciones necesitan y han pensado que este tipo de perfiles son retro, que este tipo de perfiles ya no responden, cuando justamente hay un vacío que lo reclama. Maestros y maestras de fe. ¿Qué quiere decir esto? Dar clases no es simplemente pararte en un pizarrón y encender el proyector. Obviamente que lo incluye, son los recursos didácticos. Pero ¿qué es esto de ser maestros o maestras de fe? Significa que aparte de dominar perfectamente la materia, la asignatura que te toque dar, y que no necesariamente es una asignatura religiosa, yo en este momento no doy ninguna que sea religiosa y aún así, y sin alterar el contenido, sin perder de vista los objetivos del programa, pues también toca ser un maestro o una maestra de fe. ¿Qué quiere decir? Que entre tema y tema, entre actividad y actividad, toca dar una palabra, un mensaje que le resulte significativo. Y no solo para los 2 o 3 años que dure el bachillerato, sino que se lo puedan llevar para la vida. Yo recuerdo de algunos profesores o de algunas profesoras que yo tuve, palabras que sigo recordando y que en la práctica me sirven. Y han pasado ya varios años y continúan sirviéndome. Pero ¿qué pasa? Para poder decir algo significativo, o dicho de otra manera, que haga clic con la gente joven, con sus dudas, con sus preguntas, esa palabra significativa que tú puedas dar no va a salir de la nada, no va a salir de una improvisación o de algo que se te ocurrió la noche anterior. No, esto viene cuando el maestro o la maestra verdaderamente se identifica con la fe, verdaderamente ha profundizado en la espiritualidad. Y entonces, claro, cuando hay esa vida de oración, que no significa ser raros, que no significa estar todo el día hablando de Dios, pero sí tener momentos puntuales de encuentro con Él, es lo que te va a permitir dar un significado a lo que les digas más allá del plan de estudios, en los espacios de preguntas o cuando tienen alguna situación y en la medida de lo posible te toca acompañarles. Digo en la medida de lo posible porque, pues, dependiendo de la situación, te toca a ti o canalizarlo, pero siempre atender y decir algo que pueda ayudar a lo que traen dentro, porque si no ayudamos a eso que traen dentro, pues no vamos a inspirar, y si no inspiramos, las clases serán una pérdida de tiempo. Y no hay cosa que me ponga peor que imaginar 5 horas lectivas que no sirvan para nada. 5 horas lectivas echadas a perder. No podemos darnos ese lujo, menos ahora que estamos viviendo un cambio de época, un cambio de enfoque, y donde lo definitivo, lo permanente, como es la fe, puede ser esa respuesta innovadora que ellos y nosotros mismos como maestros estemos buscando. Yo creo que esta parte de ser maestros de espiritualidad no es estar dando sermones, no es asustarnos de lo que hacen los jóvenes o ser el eterno aguafiestas, ¿no? Sino más bien alegrarnos con ellos, disfrutar también de lo que ellos valoran, de lo sano, claro, que ellos valoran, y desde ahí llevarlo a otro nivel, a otra dimensión, con palabras y con gestos concretos. Muchas veces se habla de la emergencia educativa, ¿no? Que se nota por la falta del desarrollo de la inteligencia emocional, también por las carencias en la práctica y en la teoría de los contenidos académicos. Y claro, cuando uno oye crisis educativa, pues lo primero en lo que piensa es en los estudiantes, ¿no? En decir, pues ahí está la crisis, son ellos la crisis, pero no es verdad.
La crisis está en el mundo adulto que ha renunciado a inspirar, inspirar en el arte, inspirar en la política, inspirar en la religión. Y es ahí que nos toca a los maestros jugar ese rol. No para que nos admiren, no para que nos aplaudan. A veces hay que decir cosas contracorriente. Alguien que busca el aplauso per se, pues ya la regó, porque entonces se está moldando a un sistema que se presenta libre, pero en realidad está vacío de contenido. De modo que lo que nos toca es reconocer que el primer paso para enfrentar la emergencia educativa es atendernos a nosotros mismos. Si yo, profesor, no estoy en paz conmigo mismo, menos voy a poder gestionar un grupo. Si yo, profesor, no estoy identificado con Jesús, con la fe, pues ¿cómo voy a dar un mensaje coherente con el carisma de la institución a la que pertenezco? Como se dice en México, nadie da lo que no tiene. Entonces, para mí, la crisis y la oportunidad, porque yo soy optimista, está precisamente en el mundo adulto. Y eso nos tiene que llevar a ser maestros de espiritualidad, que lo que digamos no sea simplemente de libro, aunque por supuesto que hay que leer, sino desde la vida, desde lo que vamos experimentando. Y a lo mejor alguno me puede decir, tú todavía no tienes 35 años, ¿qué puedes saber? Pues yo creo que algo ya he caminado y ese algo me puede servir para entender cuando, por ejemplo, un estudiante te dice que no se siente bien recibido, que no sabe cómo manejar X o Y dilema, y entonces dar una palabra que le pueda ayudar y que le pueda ayudar para toda la vida, que le sirva de base, no porque la digas tú, sino porque aprovechaste el recurso más grande que tiene un maestro y que la fe da, que es la experiencia. Porque finalmente, ¿qué es la fe? Tener por experiencia la certeza de que Dios existe. No platicas algo que te dijeron, sino algo que has vivido y que se puede abordar de las dos maneras, por la vía de la razón, entendiendo la realidad de Dios hasta cierto punto, pero razonable, y también por la vía empírica, porque cuando uno entra a la capilla y hace silencio, descubre que hay todo un mundo interior y lo que ahí descubres y que además te confirma la realidad, las personas, las circunstancias cuando sales, pues eso es experiencia y eso es lo que te toca contar y eso es lo que te toca decir. Obviamente no quitando los temas para nada más hablar de tus experiencias, sino cuando se presta, porque el mismo grupo en sus necesidades te lo va marcando. No es dejar de dar la clase para hablar de espiritualidad, es dar la clase y unos minutos o incluso dar una, si ellos lo piden, específica para agotar todas las dudas en este sentido y poder seguir adelante. Nos toca inspirar. Claro, ¿por qué no cualquiera se lanza a esto? O porque hay un déficit, o hay una crisis de profesores, una crisis en el mundo adulto. Pues porque obviamente ser un maestro de espiritualidad significa entrar en contacto con las dificultades interiores que todos tenemos, con los puntos débiles, con las heridas que quizá no han sido tratadas y que obviamente van a salir a flor de piel en cuanto empieces la introspección. Pero aunque es un proceso que al principio puede doler o que puede quitarte bastante tiempo, a la larga es excelente porque te permite disfrutar más la vida, te permite valorar cosas que antes no mirabas y entonces pues ya eres un maestro de fe, no consumado, ¿no? Porque siempre estamos en proceso, esto no significa que seamos perfectos o que seamos unas estatuas de cera o que perdamos la capacidad de reírnos, de escuchar música, de hablar del viaje al que te fuiste, no, se trata de ser muy humanos, pero de esos profesores que te dicen algo y ese algo, aun cuando puede ser fuerte en el sentido de que cuestiona, lo tomas bien porque te lo dice con aprecio y que te puede servir de chaleco salvavidas para otros momentos. A lo mejor en el mismo instante digas, bueno, pues esto no me va, pero que más adelante puedan volver a esa fuente que no eres tú simplemente fuiste el canal, pero hay que ser canal porque esto falta. Yo me acuerdo, y con esto termino este primer punto de desmenuzar el título Maestros y Maestras de Fe. Yo recuerdo que estando en un curso, cuando recién empezaba a dar clases, era un curso sobre pedagogía,
sobre los estilos de enseñanza, que me gustó mucho. Lo dio una ponente que es religiosa, pero aparte doctora. Y me impresionó mucho positivamente. Y estando en el curso, recuerdo que alguna persona alzó la mano y dijo que estaba muy preocupada porque pues sus alumnos no le ponían atención, no le escuchaban, era ruido total y que pues no sabía cómo darle la vuelta a esa situación. Y yo me acuerdo lo que la doctora le contestó y creo que es válido, le dijo, pregúntate si les estás diciendo algo significativo de escuchar. Porque si falta escucha, dijo ella, es porque también falta una palabra significativa. Y una palabra significativa quiere decir tres cosas. Primero, que entre en su propio lenguaje. No significa que tú te vistas como ellos o hables como ellos literalmente, pero sí que entre en su contexto. Segundo, que venga de tu propia experiencia, del camino recorrido. Y tercero, que haya la intención de contribuir a su bienestar y no simplemente llamar la atención porque ya estás cansado y no sabes cómo controlar y ya quieres ir a ver al subdirector o a la subdirectora para que haga el trabajo de poner orden que te toca a ti. Entonces, cuando yo escuché eso, palabra significativa, dije, bueno, yo creo que para poder ser significativos hoy necesitamos profundizar en la relación con Dios. Y retomo a Benedicto, sí, el valor de sus libros es doble, porque están muy bien hechos, porque es un nivel cultural profundo, pero al mismo tiempo pasaron por el filtro de la oración y entonces son comprensibles. Sí, hoy día el problema es que tenemos gente preparada pero sin oración o gente con oración pero que aún teniendo la oportunidad de prepararse no lo hace. Y realmente en el campo académico se necesitan las dos cosas. Eso para mí significa maestros de fe. Pero maestros de fe, y pasamos al segundo punto del título, para la vida real, para el siglo XXI, para el 2023, que por cierto lo estamos empezando, y no para una vida que no existe. O sea, esto es importante, la fe tiene que ser realista. Cuando Jesús nace, entra en la realidad total de una familia, de una cultura, de un punto geográfico, de un contexto sociopolítico, y entonces aporta para la vida real. Y todos sus ejemplos, si está en el campo, son ejemplos del campo, si está en la ciudad, son ejemplos de la ciudad. Entonces, nos toca ser maestros de fe, pero de una fe realista. Cuando digo fe realista me refiero contextualizada. No es hablar simplemente de que Dios te ama. Ajá, pero ¿dónde lo noto? ¿En qué situaciones de mi vida cotidiana lo puedo encontrar? Y eso es la vida real. Y también a los contenidos, que si les mandamos un proyecto, nuestro objetivo principal sea que les sirva para cuando salgan de la escuela, que les sirva cuando ya estén en su vida profesional o en su vida familiar y puedan ubicar una oficina, puedan conocer un trámite, puedan entender del tipo de cambio, puedan comprender lo que es la ética profesional. Entonces, creo que este nuevo enfoque va siendo necesario. La crisis no está en los estudiantes, sino en quienes los formamos si no lo atendemos adecuadamente. Por eso, formar a los que forman hoy viene siendo una tarea fundamental. Maestros de fe, como lo fue Benedicto XVI, como lo han sido también otros profesores y profesoras que no son famosos, pero que te transmiten esto. Y a mí se me vienen a la mente el nombre de varios. El problema es que no son suficientes. El problema es que varios ya han fallecido, pero sin relevo generacional. Entonces nos toca formar el relevo como maestros de fe, pero para la vida real, no para decir bobadas, no para decir cursilerías pseudo religiosas, sino un mensaje realista existencial como fue el de Jesús. Y esto nos lleva a recordar que no somos meros animadores. En los últimos años y en los ambientes tanto de fe como seculares, se habla del maestro como animador, de la maestra como animadora. Y por supuesto que hay que impulsar a los alumnos. No puedes llegar sin entusiasmo, no puedes llegar sin motivar, sobre todo al que no le va muy bien. O sea, yo entiendo que debemos de ponerle entusiasmo al asunto, pero en este afán de animar, nos hemos vuelto
algo fuera de la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces va a haber circunstancias que en vez de animarte te desanimen. Entonces, en mi opinión, ¿sí? Más que animadores o animadoras, tenemos que ser formadores y formadoras. ¿Por qué? Porque el formador no te va a estar aplaudiendo a cada 5 minutos. Te va a enseñar a saber qué hacer cuando hay aplausos, disfrutarlos, agradecerlos, pero también te va a enseñar cuando no hay aplausos y entonces te cuestiones. La falta de aplausos es porque estoy en el camino correcto, en el camino de los valores. Si es así, qué bueno que no me aplaudan. Y si no me aplaudan, pues porque no estoy haciendo lo que debo de hacer, bueno, pues hago la mejor. Esto hay que entenderlo. Finalmente, todo formador es un animador, pero no todo animador es un formador. Porque el que nada más anima, no necesariamente se prepara. El que nada más anima, pues muchas veces puede llegar a un positivismo tóxico que te llega a una generación que incluso hasta te lo dicen, profesor, estoy roto, me siento rota, pues si entiendes el ánimo como decir, no te preocupes, cálmate, todo va a estar bien, no estarás formando absolutamente nada, más bien estarás rechazando su sentir en vez de validarlo. Así que de entrada, creo que esto es bien importante. ¿Y cómo podemos hacerlo los que ya estamos en activo? Pues precisamente buscando cursos, espacios, pero sobre todo viendo la realidad, siendo conscientes de que esto está faltando, la buena combinación entre alguien preparado y al mismo tiempo alguien con espiritualidad. La teoría del animador ya no responde, sino la del formador. Y bueno, ya ahora que hemos desmenuzado los puntos del título y esta necesidad que se nota, ¿por qué tantos jóvenes están haciendo fila para despedirse de Benito XVI? Pues porque es una referencia para ellos, porque hay un verdadero vacío que él fue capaz de llenar y no con un protagonismo, si se da uno cuenta, no haciendo sombra, sino más bien desde una austeridad, pero auténtica. Y la gente joven busca lo auténtico. Y Benedicto XVI no se dejó llevar por el pensamiento aplastante, el mayoritario, sino el significativo, que en mi opinión es el auténtico. Entonces, bueno, aquí podemos ahora llegar a los 3 puntos, ¿sí? De este video. Me alargué demasiado, lo sé, en la introducción, pero era importante comprender qué es esto de maestros de la fe, de la vida real y no meros animadores. Podemos concretar, más bien a modo de síntesis, lo que quiero decir en 3 puntos, que dicho sea de paso, este es un recurso de la oratoria muy importante. Cuando llegamos al desarrollo de una clase o de un discurso, lo que sea, siempre es bueno hablar por puntos, que se recomienda sean entre 3 y 5. Yo siempre utilizo 3, no por alguna cuestión, digamos, de tipo de la buena suerte o de la mala suerte cabalística, no, sino porque es muy práctico, ¿sí? El poder ser concretos, ser al grano, para no aburrir, para no cansar, para no caer en el sermón que no sirve para nada. Bien, tenemos entonces 3 puntos conclusivos de esta necesidad que la educación tiene. Número 1, o inciso A, necesitamos formar, aquí entran las universidades, aquí entran las escuelas normales para profesores, aquí entran los cursos online. Necesitamos formar maestros y maestras con vocación, que ejerzan su carrera, enraizados en la fe y con un mensaje para la vida concreta. Mucho de lo de este punto ya lo adelanté, solamente lo complemento. Maestros y maestras con vocación. El principal obstáculo para que una clase sea significativa, es decir, que dure más allá de esa hora o de ese semestre, es no tener a maestros con vocación, sino personas que muchas veces, y lo voy a decir con el debido respeto, pues se metieron de maestros porque no encontraron otra opción. Y eso es terrible, es cruel, incluso para el propio trabajador que opta por esta vía, porque quiere decir que no se está realizando. Es fundamental tener vocación para poder enseñar. Claro que hay un sueldo, claro que debe de haber prestaciones laborales porque no podemos vivir del aire, pero es un hecho que eso no basta
cuando hay una ausencia de vocación. ¿Y qué es vocación? Disfrutar lo que haces, incluso cuando es un grupo difícil. O sea, disfrutar un grupo difícil es la prueba más clara de vocación. Y no significa que de repente no te duela la cabeza. No significa que de repente no quieras que ya, o que esto pare, o que desees el fin de semana, que ya no aguantas para que ya sea sábado. Somos humanos. Pero si le sacamos promedio a todo aquello y nos damos cuenta que lo disfrutamos y que en general hasta la pasamos bien en el buen sentido, pues eso es que hay vocación. Pero yo también sugiero que cuando se trata de un profesor que tiene una carrera distinta de la educación, como es el caso de los que hemos estudiado otra, pensemos en el mío como abogado, creo que también es importante que no por ser maestros dejemos de ser abogados, porque gracias a que lo combinamos, yo eso lo tengo muy claro, lo combino, puedo llevar al salón de clases mi experiencia y no simplemente recitar un libro o recitar una diapositiva. Cuando hay contacto con los clientes, con sus dificultades, por ejemplo, la elaboración de las pruebas, pasar por un juicio donde te toca ser abogado del actor o del demandado, te da una experiencia que no puedes conseguir de otra manera. Y entonces ahí es donde surge lo que en pedagogía se llama el aprendizaje situado, porque estás partiendo de la realidad que tú vives como profesionista. Enraizado en la fe, porque pues, si eres maestro católico tienes que vivirlo a tope y con un mensaje para la vida concreta. Como les digo, no es echar rollo, hacer pura dinámica de integración, no, no, se trata de ir más a fondo. Esto sería como el primer punto. El segundo punto me hizo pensar en una frase que dice, un formador es un constante reformador. Esta frase no es mía, es del gran sacerdote y pedagogo francés en proceso de canonización, el padre Félix de Jesús Rouyer, que es una figura muy interesante y que gran parte de su misión la centró en colegios y en la pedagogía. Y él decía esto, un formador es un constante reformador. Esto hay que entenderlo en dos sentidos, a título personal como maestros y frente a los cambios de la sociedad. A título personal, pues constantemente tenemos que estar en reforma, y en reforma quiere decir actualizando lo que sabemos, asistiendo a algún curso, a algún viaje cultural. Pero también toca reformar a esta sociedad que nos ha llegado rota y que se manifiesta en el salón de clases. Las cuatro paredes del salón de clases y del aula es como esa muestra que se lleva al laboratorio y que con el microscopio te permite descubrir todo un mundo. Las cuatro paredes del salón de clase es una muestra de lo que podríamos llamar laboratorio social. Lo que sucede en la sociedad repercute ahí. Entonces te toca reformar, y reformar quiere decir otro estilo de dar clase. Atrévete a ir más allá de la dinámica de integración, atrévete a ir más allá a lo que siempre se ha hecho. Atrévete a planear la clase con los propios alumnos para que te enteres qué es lo que realmente necesitan. Esto sería un punto fundamental de la frase, un formador es un constante reformador. Vean que no dice un animador, dice formador, y yo creo que esto sigue siendo plenamente válido. Las cartas que él mandaba a los estudiantes siempre animaban, pero no del ánimo por el ánimo, sino el ánimo en aras de una formación completa para que no te faltaran motivos de seguir adelante venciendo la mediocridad a la que todos estamos expuestos. Y el inciso C, lo mismo, ya lo dije, simplemente lo complemento, no confundir formador con mero animador, con un buenismo tóxico e incapaz de construir una crítica sana. Si somos profesores que no generamos pensamiento crítico en los estudiantes, no estamos haciendo nuestra tarea. Cuando hablo de buenismo tóxico, me refiero a que validamos todo. Y por supuesto que no me refiero a las emociones de los estudiantes, esas claro que hay que validarlas. Me refiero que el buenismo tóxico es una postura relativista donde no se distingue entre el bien y el mal, donde no se distingue entre lo que construye y lo que destruye,
sino que todo se toma bien por el miedo de comprometerte por la opinión que des o por el argumento que presentes. Los argumentos y las opiniones que uno da, pues obviamente le condicionan a ser coherente con ello. Y hay quien pues prefiere darle la vuelta precisamente por temor y entonces se cae en un buenismo tóxico donde la escuela, que debe de ser un espacio de crítica constructiva, pues se vuelve un espacio sin contenido. Y eso es peligroso porque entonces no garantizamos ese relevo generacional y el bagaje cultural de la historia de la humanidad entra en un paréntesis. Y lo de construir una crítica, pues una crítica sana, no es hacer del salón de clases un trampolín hacia las ideologías, ¿no? Como ha pasado en los estados totalitarios del siglo pasado, sino una crítica sana, porque si es crítica nada más, pues es hacer un diagnóstico de lo mal que estamos, pero como no se transmite la idea de que eso que está mal se puede cambiar. Entonces, una crítica sana es la que dice, mira, pues pasa A, B y C, y tú descubriste el D. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Vas a generar un proyecto? ¿Vas a hacer algo en redes sociales? ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo creo que esto es lo que toca y me parece que siempre tocará, porque muchos dirán, bueno, pero este modelo ha existido muchos siglos. Claro, porque las cosas, hay realidades en esta vida que son atemporales, ¿sí? Un Sócrates, pues siempre va a ser atemporal, la mayéutica, ¿sí? ¿Y por qué son atemporales? Porque responden a la naturaleza humana. El ser humano, pues, variará, claro que evoluciona, pero no deja de ser ser humano. Y entonces hay necesidades fundamentales que sea 2022 o 2046 se siguen necesitando. La necesidad de Dios, la necesidad de la trascendencia, la necesidad de un sentido frente a temas fuertes como el dolor, como las dificultades. La pregunta sobre Dios, sobre el dolor, sobre la felicidad, esas van a ser siempre. Claro, hay que modernizar las instalaciones. Yo soy el primero en decir que debemos de estar al día y a la vanguardia en todo, pero también hay que reconocer que hay algo que va más allá de la tecnología y es el maestro que forma y que no se reduce a un facilitador de información, que eso fácilmente lo puede hacer un buscador de internet, que son una maravilla, o un mero animador que pues se dedique a palmas al aire, aplauso por aquí y aplauso por allá, pero que no enseña a gestionar frustraciones, que no enseña a hablar en público, que no enseña cómo ir trabajando el estrés, que no enseña cómo confiar cuando todo se vuelve gris. Entonces, son estos los puntos fundamentales que tenemos que hacer y cada uno con su estilo y con un lenguaje cercano e interesándonos en lo que a ellos les interesa, enterarnos cuál es su género musical, cuál es la serie que están viendo, cuál es la película de moda, quién ganó el mundial, cuestiones así que son fundamentales para poder estar en contexto. Pues que este video nos ayude a llegar a ser maestros sabios, sin tenerle miedo a la palabra sabio, porque eso es algo que se va construyendo, pero solo se construye cuando entramos de lleno en la conciencia de que un maestro no es el que aprovecha los 40 o los 50 minutos de clase para ponerse como centro de todo, no, o el que se siente poderoso, porque no es poderoso en ningún otro lado, más que en esos minutos, eso no es y nunca lo será. Lo que tiene que ser es un convencimiento profundo de que en la medida, como diría Santo Tomás de Aquino, en que tú contemples, te toca dar lo contemplado, te toca ir un paso adelante para narrar probablemente qué se van a encontrar, no para vivir lo que le toca vivir a ellos, no para ahorrarles la vida, sino para darles herramientas frente a esa vida que no se van a ahorrar. Necesitamos, por lo tanto, maestros de fe que vayan volviéndose más humanos, que nos vayamos simplificando, que seamos conscientes de nuestros límites, de nuestros errores, pero que verdaderamente disfrutemos de lo que hacemos y contribuyamos a que los estudiantes den lo mejor de sí. Y esto no significa ser un profesor barco que regala calificaciones, pero significa ser un profesor con sentido, un profesor con cercanía a la realidad
que se está viviendo, un profesor con sentido común. Y todo esto, la fe, cuando se vive bien, cuando se encausa adecuadamente, pues es mucho más fácil, es un recurso porque creces humanamente y obvio que esto se nota en todo lo que hagas, ¿no? En todos los roles que desempeñas, siendo el de la educación uno de ellos.